Hoy nos corresponde estudiar el versículo 32 de Hebreos 11, que nos habla acerca de la fe. Vamos a estar trabajando una relación que tenemos en el tema de hoy entre lo que es la fe y lo que es el temor. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre ese aspecto de la vida de uno de los participantes, exponentes, que nos coloca acá el autor de la fe, pues del cual tenemos mucho material, pero que pues, nos toca sintetizar al máximo. Pero básicamente, no sé si será este el aspecto más relevante de la vida de este personaje, pero estuvo presente. Realmente es un aspecto, el temor es un aspecto que está presente en todos los seres humanos. Todos los seres humanos experimentamos temor, y es un temor distorsionado. Es distorsionado, o sea, desde la caída nosotros empezamos a experimentar un temor distorsionado. No es que el temor jamás haya existido, porque si pensamos que el temor jamás existió antes, pues nosotros estaríamos pensando que hay un cambio en el diseño que Dios puso en el hombre, donde pues en nuestro sistema de alerta personal, pues el miedo surte unos efectos de alerta que nos protegen, ¿no? Nosotros sentimos susto cuando miramos un precipicio, nosotros sentimos susto cuando vemos un león, nosotros sentimos susto cuando algo nos va a hacer daño, ¿sí? Pero el temor que se distorsionó, que convulsionó en el huerto del Edén, es la forma como se veía a Dios, ¿sí? Es decir, le tememos o le empezamos a temer a quien no le debíamos temer, y a las cosas que sí se les debe temer, ¿sí? No se le teme. Entonces la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, no es malo el temor, pero por consecuencia del pecado nosotros vamos a ver que hay una disrupción, una distorsión en ese principio de diseño que Dios hizo. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos el temor en la Escritura, nosotros encontramos que al igual que como sucede con otros términos escriturales, la Biblia va mucho más allá en las definiciones que nos da, y nos muestra un alcance que solamente nosotros podemos entender en las Escrituras, ¿sí? Hace algunas semanas yo estaba reflexionando acerca de cómo el opuesto, o sea, de acuerdo a las Escrituras, el opuesto de la sabiduría es la necedad, ¿sí? Pero a veces uno podría pensar rápidamente que el opuesto a la sabiduría es la ignorancia, ¿sí? Pero de acuerdo a las Escrituras, lo opuesto a la sabiduría es la necedad, ¿sí? Y en este tema que es el temor, lo opuesto del temor es el amor, ¿sí? Y nosotros podríamos pensar, no, pues lo opuesto del amor es el odio, ¿no? Pero de acuerdo a lo que nos enseña a nosotros la Escritura, lo que está como el antagonista más distante del amor de Dios, o de Dios que es amor, es el temor, ¿sí? Eso fue lo que produjo inmediatamente la separación entre Dios y el hombre, ¿no? Inmediatamente el hombre empieza a temer a Dios de una manera disruptiva, inmediatamente cambia todo. Eso que cambió en la psiquis del hombre cuando conoció el mal a través del fruto prohibido, fue lo que le hizo apartarse de él y lo que ha generado muchos males. De hecho, pues es una de las frases que más aparece en las Escrituras: no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo.
Entonces hoy vamos a ver un personaje bíblico que nos muestra que tuvo mucho temor en su vida y que lo trae a colación Hebreos versículo 32. Léanlo conmigo, por favor. Espérenme que todavía no lo tengo acá. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Leamos todos, por favor. Dice: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Amén. ¿Cómo les parece este versículo? Bonito, ¿cierto? Pero contiene una cantidad de personajes, mis hermanos, que pues sería un poco absurdo que pretendiéramos pues abarcarlos en una hora. O sea, sería una cosa muy difícil, ¿sí? O sería pues una repasadita muy superficial y pues no le hace justicia a la escritura. No tenemos afán, ¿sí? Tenemos más de un año estudiando Hebreos y no tenemos reparo en que nos paremos aquí un poquito y reflexionemos de acuerdo a las directrices que ya nos ha dado el autor con respecto a lo que ha dicho de los representantes de la fe que nos había nombrado antes, en estos que nos nombran en el versículo 32, de los que no nos dicen más allá, ¿sí? como en los otros textos que pasaron, donde nos da una ampliación de cada personaje, ¿cierto? Acá ya no nos da ampliación, sino solamente nos da un nombre, no los nombra. Pero nos vamos a tomar el atrevimiento de poder profundizar o hablar un poquito más de eso, ¿sí? El autor nos dice acá en el versículo 32, ¿y qué más digo? ¿Sí? Pues es una carta que le está escribiendo. Entonces él dice, bueno, yo no los puedo tener a ustedes sentados leyendo demasiado tiempo, ¿sí? De pronto me aburre leyendo. Entonces, de alguna manera, con una acción de generosidad, él dice, bueno, vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Pero si necesitaran tema, tenemos más que decir, tenemos más personajes, tenemos más exponentes en las escrituras que nos modelan la fe. Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces, al autor de Hebreos se le acortó el tiempo, ¿sí? Por razón de la forma como él tenía que presentar esta carta, se le agotó el tiempo, se le agotó el material, el espacio, la disponibilidad para poder avanzar en esos temas. Pero nosotros tenemos tiempo. Como nosotros tenemos tiempo, vamos a posarnos un día hablando de cada uno de estos personajes que nos trae el autor con nombre propio. Entonces, el primer nombre que tenemos acá es Gedeón. Y vamos a hablar hoy acerca de Gedeón. Por eso el versículo que se aprendieron los niños hoy nos hablaba de Gedeón. El título de la enseñanza hoy, mis queridos hermanos, es Por la fe Gedeón. Vamos a seguir la misma línea, ¿no? Todo el pasaje, todo el capítulo, antes de nombrar a un modelante de la fe, nos ha dicho, por la fe fulanito, por la fe sucedió, por la fe se hizo. Y continuando esa línea de pensamiento, en el versículo 32 vamos a decir hoy, por la fe Gedeón. Vamos a hablar de la fe de Gedeón. Gedeón fue un juez del Antiguo Testamento, en la época donde aún no se había establecido una monarquía avalada por Dios, y aunque no fue el primer juez, llama mucho la atención que el autor no lo nombra en primer lugar, ¿sí? Si nosotros vemos, él nos ha estado dando todo un orden cronológico
en toda la historia que se ha venido desarrollando. Solamente se la saltó en el versículo 31, porque en el versículo 30 nos habló acerca de la caída de los muros, y después en el versículo 31 nos hizo como un zoom, donde ya nos quiso como hablar un poco más de lo que sucedió allí, y nos metió en la historia de Rahab. Pero del resto todos los demás personajes nos los ha venido trayendo en orden cronológico. Y acá, nuevamente, una vez más, o en dos versículos consecutivos, que sería el 31 y el 32, él se salta el orden cronológico para hablarnos de Gedeón como el primer juez, ¿sí? Esto nos muestra que de una manera voluntaria el autor está resaltando algo de este juez frente a los demás, ¿no? Y pues realmente la historia de Gedeón es una historia muy bonita, es una historia apasionante, es una historia larga, no vamos a poderla tomar pues en detalle todo lo que sucedió con Gedeón, pero vamos a tratar de rescatar unos aspectos importantes que nos hablen a nosotros acerca de la fe de Gedeón, como hemos hablado de los otros, ¿no? Que es una fe salvífica, pero es una fe que no convierte al creyente en un héroe de las escrituras, sino todo lo contrario, ¿no? Es una fe que revela la naturaleza pecaminosa, frágil, temerosa en este caso del hombre, frente a la obra de Dios, que es una obra majestuosa, ¿sí? Que se revela a través de la fe y que se manifiesta a través de las obras que esa fe puede lograr que se hagan en la vida de un creyente o de una masa de creyentes, como ya hemos visto y como sucedió con los creyentes que salieron de Egipto. Entonces, por la fe, ¿qué? Gedeón. Muy bien. Primer punto de nuestra enseñanza. Fue esforzado y valiente. Entonces, de aquí en adelante les voy a pedir que vayamos al libro de Jueces, que es el libro que nos va a relatar la historia de Gedeón. Y vamos a apoyarnos en Jueces capítulo 6, versículo 12. La otra semana nos vamos a devolver a los primeros capítulos, porque de los jueces que nos nombra acá, Barak está antes. Entonces nos toca devolvernos. Entonces, capítulo 6, versículo 12. Jueces 6, 12. ¿Lo tenemos? Jueces 6, 12. Bueno, vamos a pedirle a los niños que estén muy juiciosos, por favor, sentados, con la corbata en su lugar. Alan, por respeto a todos los demás hermanos que están sentados y prestando atención. Bueno, muy bien. Entonces, 6, 12. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Leamos todos, por favor. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Muy bien. Entonces estamos en un momento interesante del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había pasado a Egipto, como hemos acá pincelado, se había establecido en la tierra prometida, había logrado echar a muchos de los habitantes que habían en todas las cercanías de Canaán, estaban poseyendo sus tierras y estaban disfrutando de todo lo bueno que había en esa tierra, ¿sí? Lo que les dijo el Señor: los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Acuérdense de mí cuando ustedes estén habitando en casas grandes que ustedes no construyeron, en viñas hermosas que ustedes no cultivaron, ¿sí? No las sembraron. Cuando tengan ganado, cuando tengan riquezas, acuérdense de mí. Eso se nos había dicho el Señor en Deuteronomio antes de entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué sucede? Ellos llegan
ellos llegan, se establecen en la tierra prometida que Dios les dio, salieron de esa condición de esclavitud en la que ellos habían padecido en Egipto. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Vamos a mirar acá en el primer versículo de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer, o síganme por favor. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Muy bien. Claro que estamos diciendo que en la historia cronológica ya habían habido otros jueces, ¿sí? No habían acabado de llegar, ya habían unos jueces que habían fungido como rectores del pueblo tiempo antes, que fueron Débora y Barak. Sin embargo, para que no nos quepan las dudas frente a lo que estamos diciendo acá, les voy a pedir que leamos en Jueces capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tienen? Jueces 3, versículo 12 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿ven algún parecido entre estos dos versículos que acabamos de leer? ¿Sí? Una recurrencia, ¿cierto? No es una recurrencia del pueblo de Israel en la tierra prometida, porque acuérdense que cuando Dios se manifestó a Moisés, le dice: el clamor de tus hermanos ha subido ante mí. Lo que está manifestando es que una vez más el pueblo, por la opresión del pueblo de Egipto, estaban orando a Dios, ¿sí? Estaban pidiendo a Dios, ¿sí? Y por lo general, ¿cuándo es que el pueblo de Dios ora a Dios? Cuando estamos oprimidos, ¿cierto? Cuando no la estamos pasando tan bien, cuando estamos pasando por dificultades bien complejas, Dios utiliza esas circunstancias para doblar nuestras rodillas. No debiera ser así, ¿sí? No debiera ser la forma como Dios nos atrae hacia Él. No es tampoco el común denominador de todos los creyentes, pero sí es el común denominador de la masa de creyentes que tenemos en un muestreo aquí, ¿sí? Que es un muestreo que pasa las generaciones, ¿sí? No estamos acá haciendo un estudio sobre una muestra de un momento específico y nos estamos nosotros exagerando, ¿sí? Y no basta, sino que empecemos a mirar lo que va a seguir sucediendo en el pueblo hasta el exilio, y después del exilio vamos a ver que hay una recurrencia en esta forma de actuar del pueblo de Dios frente a Dios, ¿no? Desafortunadamente, eso pone en relevancia la condición pecaminosa nuestra, que somos incapaces de obedecer, de buscar, de servir, de amar a Dios de una manera perfecta por nuestra condición, ¿sí? Y pone en relevancia la necesidad nuestra de un sustituto perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, una vez más habían hecho lo malo, y una vez más Dios permite que se levante un pueblo opresor, ¿sí? Esto es interesante, mis queridos hermanos, porque no se han acabado los pueblos opresores en la historia de la humanidad, ¿sí? Ni siquiera han habido tiempos de corte donde en la humanidad haya dejado de haber personas oprimidas, ¿sí? Eso es un suceso que se mantiene, ¿sí? Se ha mantenido durante todos los tiempos. En el momento de Jueces se levanta un nuevo pueblo opresor que se llama Madián, son los madianitas, y ellos empiezan a hacer todo lo malo que le puede pasar a un pueblo, ¿sí? ¿Qué es lo malo que le puede pasar a un pueblo? Que le roben la comida, que no le permitan trabajar, que no le permitan disfrutar del fruto de su trabajo, ¿sí? Que se
se les dé un tratamiento injusto, ¿sí? Que se les oprima y que no se les respete su dignidad humana en los índices mínimos, ¿sí? Que no se respete la propiedad privada. Eso es, la propiedad privada, mis amados hermanos, es un factor escritural, ¿sí? Es una base social que Dios ha colocado en la escritura, y todos esos vejámenes los estaba padeciendo el pueblo de Israel por parte de esta nación, de este pueblo vecino que eran los madianitas. Los madianitas decían que parecían, la descripción que hace acá es como de una plaga, ¿sí? Ustedes lean el capítulo, por favor, lean en sus casas la historia de Jueces 6, 7 y 8 de Gedeón, y ustedes van a encontrar que lo que describe acá era que ellos eran una plaga. Ellos por donde pasaban arrasaban y se llevaban todo, al punto que las personas que hacían parte del pueblo, para poder conservar algo de lo poco que ellos estaban cosechando, tenían que esconderlo en cuevas, ¿sí? Y eran pequeñas cantidades porque las bestias también se las llevaban, o sea, estaban oprimidos al máximo. En esta condición extrema aparece Gedeón. Gedeón en una cueva, ¿sí? Haciendo lo que todo el pueblo hacía, que era esconder sus cosechas, ¿sí? Esconder un poco de lo que, o sea, algo le tenían que quitar, venían por el impuesto, entonces algo de todo eso él tenía que conservar para él. Lo estaba haciendo. Eso lo encontramos acá en Jueces capítulo 6, versículo 11, que dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Asbieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y entonces viene el ángel de Jehová, ¿no? Viene el ángel de Jehová, versículo 11. Se presenta ante Gedeón, y ¿cómo le dice? Hola, varón esforzado y valiente, ¿sí? Una expresión hermosa, ¿sí? Qué hermoso es que se dirijan ante nosotros de esa manera, ¿sí? Que alguien le diga a uno: tú eres un esforzado y un valiente. Es una cosa maravillosa. Creo yo que entre algunos cristianos ha sido un cliché, ¿sí? Ya no se saluda: hola hombres, le dicen varón, varón de Dios, ¿sí? Muy bien, fórmulas bíblicas de saludo. Entonces, acá comienza una conversación que va a develar mucho de lo que había en el corazón de este varón esforzado y valiente. Acto seguido responde en el versículo 13 Gedeón: Señor mío, si Jehová está con nosotros. Porque acá ya le había dicho, ¿no? Vamos a leer el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos, esta respuesta de un hombre que tiene el respaldo de Dios y de un hombre esforzado y valiente? ¿Cómo les parece esa respuesta? ¿Será que es una respuesta parecida, hermanos, a nosotros, que nos encanta que nos digan esforzados y valientes? O sea, fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que esta respuesta que da Gedeón es una respuesta sumamente quejumbrosa, ¿cierto? Quejumbrosa, o sea, con dolor. El hombre está hablando con el corazón en la mano, ¿sí?
Si Dios está con este pueblo, ¿por qué nos pasa esto? Una vez más tenemos en este varón esforzado y valiente, en este varón de fe, ¿sí? Porque no venimos a hablar mal de Gedeón, pero tampoco venimos a ponerle un altar. Vamos a hablar en el justo juicio, como lo hemos hecho con los demás exponentes de la fe, ¿sí? En el justo lugar que le corresponde a Gedeón, hombre de fe, ¿sí? Un hombre que no está viendo correctamente el panorama de los sucesos, ¿sí? Sino que se levanta en queja contra su creador, contra su sustentador, contra su legislador. Porque ¿cuál es la lectura correcta de la historia? Ya la hicimos, hermanos, ¿sí? El pueblo de Israel pecó una vez más, y como consecuencia, ¿cierto? Como consecuencia vino la opresión. Pero ¿cuál es la lectura que hacemos nosotros, hermanos? Dios me abandonó, ¿sí? Predicaron allá que es que Dios es fiel, pero vea yo cómo estoy, vea lo que me está pasando. Si Dios es fiel, es bueno, es misericordioso, es bondadoso, es sustentador, es cuidador de todos nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Sí? Aquí está muy interesante porque tenemos la lectura de las circunstancias que da el Espíritu Santo, que es quien ha inspirado este libro, pero también evidenciando la lectura que hacemos los hombres de fe, esforzados y valientes, ¿cierto? Esforzados y valientes. Claro, nosotros nos podemos distanciar y podemos decir, no, nosotros no, Gedeón, ¿sí? Pero ya quisiéramos nosotros haber hecho o poder hacer en nuestras vidas una milésima parte de lo que Dios hizo a través de la vida de Gedeón, ¿sí? Puesto por el autor de Hebreos como el primer juez, el primer juez. Entonces, eso es muy interesante, mis queridos hermanos, ¿sí? Tenemos un panorama grande, abundante acerca de Gedeón, pero no me puedo pasar tanto en esto. El panorama es muy grande, mis queridos hermanos, porque según lo que nos está diciendo acá la historia de Gedeón, es que Gedeón, en medio de su visión un poco nebulosa de Dios, de lo que Dios está haciendo, de sus motivos, de sus razones, de su acompañamiento con el pueblo, era un hombre que meditaba en la palabra de Dios. Nuestros padres nos han dicho que Dios lo sacó de Egipto, ¿sí? Un hombre que meditaba en la palabra de Dios, probablemente absorto en la complejidad de sus circunstancias, no le permitían tener la objetividad necesaria, ¿no? Pero este Gedeón sin duda era un hombre de fe, ¿sí? Que no podemos perder de vista esto. Entonces, digamos que este primer punto que hemos colocado como varón, como que fue esforzado y valiente, es una cosa que nosotros la podemos poner pues como un poco contradictoria, ¿cierto? Porque cuando el Señor le dice a él, esforzado y valiente, él no tenía la actitud, ni el pensamiento, ni el conocimiento, ni el discernimiento, ni la confesión de un hombre esforzado y valiente. Es más bien un poco sarcástico, ¿no? Que nosotros digamos que fue un hombre esforzado y valiente, pero no es así. Él se va a convertir en un hombre esforzado y valiente por la fe, por la obra de Dios, no por sus atributos personales, no por su capacidad, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, por la fe Gedeón, punto 1, fue esforzado y valiente. Punto 2, destruyó el altar de Baal. Y les pido que ahí mismo leamos en Josué 6, versículo 27. Y léanlo conmigo si pueden. Dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Entonces Dios se le aparece a Gedeón. Gedeón
tiene unas actitudes muy bonitas, hermanos, ¿sí? O sea, tenemos que ponerle todo. Hay unas acciones que son negativas, pero que son sinceras, ¿sí? Se está exponiendo el corazón de un hombre de Dios, de un hombre de fe, que es un corazón como el nuestro, hermanos, que nosotros le tenemos miedo a que seamos expuestos, a que alguien pueda ver nuestro corazón en las múltiples equivocaciones que nosotros tenemos y en las múltiples falencias. Pero aquí estamos viendo un hombre que está equivocado en muchos aspectos, pero un hombre que cuando el Señor le dice, yo soy el Dios que estoy con ustedes, él dice, espérenme acá un momentico que yo le voy a dar una ofrenda. Y le ofrece una ofrenda sumamente generosa, ¿sí? Me parece muy chistoso porque cuando después el Señor le va a decir, yo voy a rescatar a Israel a través de ti, y él le dice, Señor, pero él le dice, ve con esta tu fuerza y vas a rescatar a Israel. Y él dice, Señor, ¿con qué voy a ir yo? Si soy un hombre de la familia más pequeña de Israel, ¿sí? Somos de las tribus más pequeñas y mi familia es de la más pequeña. Pero cuando él se da cuenta que está hablando con Dios, dice, espérenme un momento que le voy a dar una ofrenda. Y la ofrenda es un cabro y es una tortica de harina, ¿sí? Pónganle ustedes cuánto pesaba la tortica de harina que el hombre le coció al ángel de Jehová. Díganme, una cifra, así como por botarla al aire, a ver, bótenla. 1 libra, 1 kilo. ¿Quién da más? 3 kilos, ¿quién da más? ¿Cuántos? Hermano, denle una cifra. Denle una cifra, Rafita. Anita, una cifra. Vamos en 10. A ver quién se gana esta subasta. 50 menos. 20 kilos. Una tortica de 20 kilos. ¿Cómo le parece a usted esa ofrenda de uno de las personas de las tribus más pequeñas de Israel y de las familias más pequeñas de Israel? Baile a esa ofrendita a Dios, ¿sí? O sea, este hombre lo que le faltaba era un empujoncito, ¿sí? Y el Señor viene y le da ese empujón, que es el empujón que necesitaba activar esa fe que Dios le había dado, ¿sí? Dios le dice a él, hermanos, miremos acá en Jueces 6:14, Dios le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, es una sentencia de Dios mismo que se me presenta y me dice, eso debería ser suficiente para que yo haga lo que Dios me dice, ¿cierto? Debería ser suficiente. Yo no estoy diciendo que yo lo haría, ¿sí? Estoy diciendo que para cualquier persona debería ser suficiente. Si me apareció Dios y me dio una orden y me dice que va a rescatar el pueblo por mano mía y que vaya yo con la fuerza que tengo, debería ser suficiente, ¿sí? Y él dice, no, Señor, yo soy un pequeñito, no puedo, ¿sí? No soy capaz de ir a hacer eso. No soy capaz no tengo, yo soy muy pequeñito, muy minúsculo, incapacitado. Cuando él va y le trae la ofrenda al Señor, no sé cómo él lo estaba viendo, no sé si él lo estaba viendo como si fuera un profeta. Ya nos había dicho acá en el capítulo 1 que Dios les había mandado a algunos profetas. Entonces no sé si era que él estaba pensando que un profeta le estaba trayendo palabra de Dios y él fue a traer esa ofrenda. Pero cuando él llega con esa ofrenda y que era un cabrito, que era esos 20 kilos de harina, de torta y un caldo, y el Señor le dice, póngala sobre esa piedra, ponga todo ahí y échele el caldo encima, y le pone la vara que llevaba, le pone la vara encima y eso se enciende en fuego. Gedeón se asusta y dice, he visto a Dios. ¿Sí? He visto al ángel de Jehová, y se asusta porque ellos sabían, en su comprensión del momento, ellos tenían perfectamente claro que no había hombre que pudiera ver a Dios y salir vivo. Sin embargo, acá se estaba presentando el ángel de Jehová, muy probablemente era el Señor Jesucristo al que estaba viendo él acá, y le dice, y se desapareció. O sea, desapareció el ángel de Jehová que se le estaba presentando, se le desaparece.
y él se asusta y dice, me voy a morir porque he visto a Dios, ¿no? Me voy a morir. Entonces Dios le da unas órdenes a él y le dice, bueno, usted va a ir esta noche, se le aparece, o sea, él le habla, después no sabemos cómo, si fue una visión, si fue al oído, le dice, va a ir esta noche usted y va a ir a la casa de su papá, que era un pobrecito, ¿cierto? Era un pobre señor, va a ir a la casa de su papá, que es de los pobres de Israel, que él tiene un templo allá, con el cual adoran a unos dioses ajenos, y usted va a destruir ese templo que tienen allá, que es el templo de Baal, una diosa que tenían ahí al lado, que creo que era Acera, si no estoy mal, y va a coger un buey y me lo va a ofrecer, ¿sí? Y él, que era de los pobrecitos de Israel, entonces va y le dice a 10 empleados, a 10 siervos suyos, que le ayuden a hacer ese trabajo, ¿sí? Estoy siendo sarcástico, mis queridos hermanos, ¿sí? Porque así somos nosotros. Nosotros, cuando Dios nos llama y nos dice, mira, tú sírveme, vive para mí, yo te quiero utilizar, ¿sí? Tú tienes dones, tienes talentos, conmigo vas a poder explotar todo eso que yo te di y vas a hacerme útil. Uno dice, no, pero es que yo no tengo nada, yo no sé nada, yo no sirvo, ¿sí? Yo me he equivocado mucho, o yo soy muy inexperto, o yo estoy muy jovencito, o yo estoy muy viejo, ¿sí? Entonces, ese sarcasmo que estoy utilizando, mis queridos hermanos, tiene un propósito y quiero que sea evidente frente a ustedes, ¿sí? No tenía fuerza Gedeón, pero tenía 10 ayudantes, que era pequeñito, ¿no? El papá era de los pequeñitos, pero tenía el lugar del culto ajeno. Él va y destruye el templo así como Dios le dice, y vienen a matar a Gedeón y dicen, se averiguan porque él lo hizo de noche porque le dio miedo, ¿sí? Una vez más hablamos del miedo que él tenía, de que de pronto los papás se dieran cuenta, de que el pueblo se diera cuenta, entonces lo hizo de noche, y cuando se averigua el asunto, vienen a buscarlo para matarlo, y su papá, que era precursor de la adoración a Baal y a Acera, ¿qué creen que hizo? Dijeron, tu hijo dañó el templo de Baal, tiene que morir. ¿Qué dice el papá? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen que escoger entre sus hijos y sus creencias? No debieran nuestros hijos competir contra nuestra fe en nuestro Dios verdadero, ¿no? Pero si es un ídolo, pues debería prevalecer el amor al hijo. Y el papá le dijo, bueno, pues si Baal es un dios, entonces que sea Baal el que luche contra mi hijo, ¿sí? Y no ustedes. Y así le salvó la vida a su hijo, y por eso le pusieron a Gedeón Jerobaal, que es enemigo de Baal, ¿sí? O Baal luche contra Gedeón, ¿no? Jerobaal. Entonces, Gedeón está haciendo cosas grandes, ¿sí? Ya empieza a hacer cosas importantes para Dios, ¿no? A pesar de que él haya hecho esto en la noche por miedo a otros, que a nosotros nos parecería incompleto, ¿sí? Pero era un pueblo que se había vuelto al paganismo. Nosotros para mirar desde las barreras afuera y criticar somos muy buenos y decimos, pero es que ¿por qué lo hacía de noche? Bueno, probablemente lo había podido haber hecho de día, pero aunque lo hubiera hecho de noche, lo hizo. Porque a veces a nosotros se nos manda a hacer algo, hermanos, y no lo hacemos, ¿sí? Dios nos habla en la predicación, a través de la palabra, de una manera y de otra, y no lo hacemos, ¿sí? Ni en la noche, ni en el día, ni la semana pasada, ni esta, ni la otra, y no lo hacemos, no lo terminamos haciendo. Gedeón lo hizo incorrectamente, pero lo hizo, mis queridos hermanos, así como Dios le mostró. Pero haciendo esto, él vuelve y muestra un factor importante, que es un factor de miedo, ¿sí? Gedeón, un hombre de fe, un hombre de fe temeroso ante las circunstancias naturales, ¿sí? Temeroso, como todos los seres humanos. Cuando Dios se manifiesta,
se le manifiesta, es un hombre obediente, hace lo que Dios le manda, pero es un hombre que, aunque es obediente, todavía sigue con ese temor, ¿sí? No le basta que Dios le esté mandando y que Dios le esté diciendo, no le es suficiente, tiene miedo. Aún así, por la fe, Gedeón destruyó el altar de Baal. Tercer punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos: por la fe, Gedeón destruyó a los madianitas. Dios le había mandado a Gedeón no solamente que destruyera el altar de Baal, sino que hiciera allí un altar y ofreciera allí un sacrificio al Dios verdadero, ¿no? A Jehová. Es decir, Gedeón no solamente obedeció, sino que además Gedeón adoró a Dios, ¿sí? Que es como se deben hacer las cosas. Nosotros estamos entrando, hermanos, en una espiral muy peligrosa en la fe, y es que los creyentes, los cristianos, los seguidores de Cristo, tenemos una tendencia que a veces es muy sutil, a veces imperceptible, pero que se empieza a hacer grande, y es que nos estamos volviendo sumamente moralistas, ¿sí? Y creemos que el núcleo de nuestra fe es simplemente hacer las cosas bien, ¿sí? Hacer las cosas que Dios nos manda, que moralmente seamos aceptables en el estándar que da la sociedad, ¿sí? Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, entonces soy aceptable frente a Dios. Pero notemos, hermanos, en textos como estos, que la obediencia es completa cuando hay adoración. La obediencia es completa cuando nosotros nos rendimos delante del Señor, nos humillamos y le damos el reconocimiento a través de un encuentro personal con el Señor. Ese encuentro personal que tenemos que tener todos los días. Ahí se completa. Ahí es completa la adoración al Señor, es completo el servicio, es completa la obediencia. Y el peligro, mis queridos hermanos, a veces es que nosotros vengamos a la iglesia, que nosotros quizás leamos, que quizás sepamos mucho, pero que no terminemos dándole la cocción final o el paso final que se requiere, que es ese relacionarnos con el Señor en oración, buscando la piedad, buscando adorarle privada y públicamente. Probablemente se nos está quedando crudo el pan, ¿sí? No lo estamos llevando al horno para que se termine. Gedeón lo terminó. Entonces, Gedeón, al hacer todo este proceso, logra un impacto en su entorno que solamente puede generar una persona que tiene la fe de Dios y que es guiada por la palabra de Dios, ¿sí? Y por favor, hermanos, no vayamos a salir de acá pensando que para nosotros poder tomar el modelo de Gedeón se nos tiene que aparecer Dios y tenemos que pedirle señales, como Gedeón le decía, porque Gedeón le pedía a Dios unas señales extravagantes. Señor, si tú vas a hacer esto conmigo, entonces voy a poner esta piel de lana ya en el campo, y que llueva y que caiga un aguacero, pero yo mañana cuando me levante quiero coger esa piel y que esté seca, que esté sequita. Y adivinen qué sucedió. Estaba seca. Pero el hombre no fue suficiente. No era suficiente para él eso. No era suficiente. Entonces él dice, Señor, entonces que sea al contrario, ¿sí? Ahora que no llueva y lo voy a poner allá, y cuando yo lo voy a levantar que esté mojado. Creo que fue primero ese. El orden fue al contrario, pero bueno, no afecta el resultado. Va él y escurre y está mojado y no había llovido. Entonces, no quiero que salgamos nosotros pensando ahora de acá que tenemos que pedirle señales a Dios para saber si lo que vamos a hacer es la voluntad de Dios o no, ¿sí? En ese momento no había un canon escritural. Hoy tenemos un canon, tenemos toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios para saber todo lo que tenemos que hacer en cualquier área de nuestras vidas.
Si algo no sabemos, hermano, es por falta de juicio y de dedicación y de estudio, pero no porque no haya dirección. La dirección está en las Escrituras. Entonces, Gedeón impacta haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros impactamos a nuestro entorno de una manera que no es visible para nosotros, ¿sí? O sea, nosotros no sabemos lo que generamos nosotros para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra comunidad, cuando nosotros decidimos buscar y servir a Dios y adorar a Dios privada y públicamente. No lo sabemos, pero es muy grande, ¿sí? Se reúne Madián, miles de hombres se reúnen y dicen: vamos a ir a atacar este pueblo una vez más. Y dice que viene el Espíritu de Dios sobre Gedeón, y Gedeón manda a llamar a todas las tribus vecinas, y oh sorpresa, que viene mucha gente. ¿Cuál es el impacto que logró Gedeón? Un impacto de convocatoria, un impacto de credibilidad. Pónganse a pensar ustedes, Gedeón no creía ni en sí mismo, ¿sí? Y ahora le están creyendo 32,000. 32,000 acuden al llamado de Gedeón para ir a la guerra, ¿sí? Qué bendición, qué maravilla las cosas que Dios hace. Sin embargo, teniendo 32,000 personajes diciéndole a Gedeón: voy a dar la vida por ti y vamos a ir a la guerra, Gedeón le está pidiendo señales a Dios. Señor, que la lana se moje. Señor, que la lana se seque. Temor, temor, temor en toda circunstancia, temor que nos representa muchas veces. Y pues obviamente cuando hay temor, pues ese reactivo va a mostrar pues que también de alguna manera es incredulidad, ¿no? Si Dios le dice: ve que tú vas a conquistar ese pueblo, yo te estoy mandando, y todavía tiene miedo, está pidiendo señales, pues está mostrando que soy incrédulo. ¿Cómo nosotros gestionamos la incredulidad de nuestra fe? Como ese hombre que creyó y le dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, que es una realidad también latente en nosotros, hermanos, que a veces queremos ponernos una capa y vestirnos de una vestidura completa y poderla exponer ante otros, y queremos que nos la reconozcan, que somos unos hombres completos de fe, ¿sí? Pero la fe pone en manifiesto cuán incrédulos somos. La fe lo que pone en manifiesto es la grandeza de nuestro Dios, que lo podamos ver y quedar deslumbrados, y también que podamos estudiarnos a nosotros mismos y reconocer que nos falta creerle ante tanta inmensidad que nosotros vemos. El llamado de Gedeón fue muy grande, pero Dios le dice: tuviste una buena convocatoria, pero yo te voy a salvar de una manera diferente. Yo salvo de una manera distinta, ¿sí? Dios siempre hace sus cosas de una manera distinta como nosotros queremos. Nosotros siempre queremos que Dios haga maravillas de cierta manera, pero siempre la manera de Dios es distinta a la nuestra. Entonces Él dice: tengo 32,000, la señal de la lana se cumplió 2 veces, estoy listo. Y el Señor le dice: no, qué pena contigo, es que 32,000 es mucha gente. Entonces, por favor, ve y haces una conferencia ya con tu equipo de seguidores y les vas a decir que el que tenga miedo o que tenga algún asunto pendiente se puede ir, ¿sí? Y se fueron 20,000. El hombre pronto se rascó la cabeza y dijo: ¿y 20,000? Pero bueno, me quedan 12,000. Listo, Señor, estoy listo para la guerra. No, Gedeón, son muchos. Son muchos. Y yo quiero que tú y el pueblo sepan perfectamente que esa salvación se la di yo, ¿sí? Que fui yo el que lo salvé, que fui yo el que escuché el clamor del pueblo, que fui yo el que tuve misericordia. Entonces, yo los tengo que salvar de una forma excepcional. Entonces, vas a ir, les vas a poner una prueba, los vas a llevar a tomar agua. Los que
se agachen para beber. Vas a mirar quiénes se agachan para beber, ¿sí? Y quienes no se agachan, sino que, bueno, ¿cómo era? Unos tomaban en las manos, y no se agachaban, ¿sí? Y los otros lamían como un perrito era, ¿no? Y en ese momento Dios selecciona, porque fueron solo 300, ¿no? Solo 300, y Dios se queda con esos 300 y dice, listo, a los demás, despídalos, no los necesitamos. Se queda con 300 hombres. Pero aún Gedeón no creía. Aún Gedeón estaba pensativo, ¿será que sí o será que no? ¿Será que con 300 puedo? Entonces Dios le dice, bueno, como usted todavía no está seguro, acérquese al campamento y por si le da miedo, vaya con su escolta. No crean que fue solo. Vaya con su escolta y preste atención que están hablando. Entonces allá hay dos hablando. Entonces uno dice, mira, es que yo tuve un sueño. ¿Sí? Tuve un sueño y este sueño, pues acá sucedía esto en una de las tiendas de acá del campamento. Y el otro le dice, ese sueño significa que Gedeón va a venir y que nos va a destruir. Y Gedeón escuchó eso. Tan pronto Gedeón escuchó eso, él se volvió fortalecido. Ahí vamos a leer el versículo 27, no, el versículo 15 del capítulo 7. 15 del 7, por favor. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Entonces Gedeón se va y toma una estrategia revolucionaria. Esa era de él, esa no se lo dio Dios, o por lo menos no aparece acá. Llevaban unas trompetas, parece que esas trompetas se volvieron emblemáticas después de que con trompetas cayeron los muros de Jericó, las llevaban a las guerras, y llevaban unos cántaros, se ponen alrededor de todo el campamento, rompen al mismo tiempo los cántaros, empiezan a gritar por Gedeón, por Dios, por Gedeón. La gente está muerta del susto y se empiezan a matar los unos a los otros. Y mueren 120,000 ahí. Ellos solitos. Y sale Gedeón, imagínense, 120,000 con 300 y no habían hecho absolutamente nada. Y salen corriendo y ellos se van detrás. Y llegan a una población vecina y entonces Gedeón les dice, estoy persiguiendo a unos reyes, por favor denos de comer porque venimos pues cansados de la batalla. Ellos le dicen, ¿y acaso ya conquistaron a los otros reyes para que les demos de comer? Entonces se va él afrentado con su pueblo al siguiente pueblo y el siguiente pueblo le responde igual, ¿ya tienen ustedes a los reyes para que nosotros les demos de comer? Entonces eso es interesante, hermanos, y lo resalto, porque a veces nosotros pensamos que cuando Dios nos manda, que cuando Dios nos da la fe, que cuando Dios nos está respaldando, entonces todo el mundo camina con nosotros y todo el mundo nos dice que sí, y que todo va a ir bien, ¿sí? y que todo va a funcionar sobre ruedas, y resulta que no. El camino de la fe, mis hermanos, y el camino del servicio a Dios siempre tiene problemas. Por eso el autor de Hebreos lo trae acá a colación, porque él es un modelo de la fe, ¿sí? Gedeón, mis amados hermanos, al final de su vida tuvo un problema, se le dio por experimentar su creatividad, le pidió oro de todo lo que habían conquistado en esta guerra, liberaron por 40 años a Israel, pero él pidió oro, mandó a hacer un éfod y dice que el pueblo se prostituyó adorando ese éfod. ¿Qué hizo quién? El libertador Gedeón. Se equivocó Gedeón. Es un hombre de fe, aparece en Hebreos 11. Libertó el pueblo de Israel. Dios hizo maravillas, pero también en cierto punto fue un tropiezo e hizo tropezar a ese pueblo que Dios le había puesto en las manos. Entonces,
Por la fe Gedeón, mis hermanos, hizo maravillas, hizo proezas, destruyó a los madianitas, destruyó el altar de Baal. Realmente se convirtió en un hombre esforzado y valiente, fue un hombre importante en el pueblo. Tomó decisiones sabias porque le pidieron que fuera el rey y él dijo: yo no voy a ser el rey de ustedes va a ser Dios. Pero en algún momento, por su falta de preparación, y esto es importante, hermanos, a veces nosotros tenemos exceso, tenemos problemas, necesitamos un equilibrio en la vida cristiana. Necesitamos tener consagración a Dios, una profunda consagración, pero necesitamos tener conocimiento. Si Gedeón no hubiera tenido más conocimiento de la palabra de Dios, probablemente no hubiera hecho este éfod, ¿sí? Y a veces tenemos mucho conocimiento y poca consagración. Y necesitamos que Dios nos ayude a equilibrar. Aquí Gedeón nos muestra un desequilibrio y nos muestra pues una vida que nos modela la fe, nos modela la obra de Dios, pero que hubiera podido prestar un mejor servicio a las cosas del Señor. Un exponente más, hermanos, de la fe, Gedeón, que nos sirva de ejemplo toda su vida, ¿sí? Quedémonos con toda su vida, quedémonos con los aciertos, quedémonos con las equivocaciones, quedémonos con sus respuestas obedientes, quedémonos también, hermanos, con sus idolatrías, ¿sí? Quedémonos con ellas para conservarlas, para que nos sirvan de ejemplo y para pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida cristiana. Amén. Oremos, hermanos. Padre maravilloso, te damos muchísimas gracias por este hermoso tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Padre Santo, por permitirnos traer, Señor, hoy a colación la vida de Gedeón, por permitirnos conocer esta vida maravillosa de nuestro hermano Gedeón. Gracias, Padre Santo, porque nos podemos ver perfectamente radiografiados a través de la cobardía de este hombre, a través, Señor, de esta forma circunstancial, de esta forma, Señor, humanista, globalista, de ver las circunstancias, de ver, Señor, las situaciones, y en muchos casos de culparte a ti, en muchos casos, Señor, de terminar dando una evidencia mayor, Señor, de los pecadores que somos, donde tú terminas siendo el culpable de nuestros fracasos. Y hoy, Señor, te pedimos que nos perdones. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, porque somos Gedeones, porque teniendo tu palabra, Señor, sabiendo que tú nos das tu compañía, que tú, Señor, nos has revelado el plan de redención, de que conocemos tu obra, Señor Jesucristo. A veces, Señor, decimos que estamos solos, decimos, Señor, que no tenemos fuerza, decimos que somos pequeños, que no tenemos ningún recurso, Señor, para darte, para servirte, para aportarte. Así como lo hizo Moisés, como lo han hecho tantos. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Hoy, Señor, queremos reconocer que nos hacemos responsables de nuestro presente y reconocemos, Señor, que lo que vivimos, que no es conforme a tu propósito, es por nuestro pecado, por el pecado de nuestros padres, pero nunca por Cristo. Te pedimos perdón, Señor. Si alguna vez, Señor, te hemos indilgado, Señor, que nos has dejado, que nos has maltratado, que nos has olvidado, que has estado siendo injusto con nosotros, perdónanos, Señor. Te lo suplicamos y ayúdanos. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida de fe sea una vida equilibrada. Ayúdanos, Padre Santo, que tu palabra sea suficiente para obedecerla, no de noche, Señor, sino de día, no escondida, Señor, sino frente a todo el mundo. Que no pidamos señales necias, Padre Santo. Tenemos tu palabra, tenemos, Señor, estas experiencias, Padre maravilloso. Que no querramos, Señor, ser creativos cuando tenemos, Señor, ya toda una estructura en un canon, Señor, que se ha sellado y que solamente tenemos que estudiar. Ayúdanos, Señor. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor.